Hicimos un programa especial, un video consejo acerca de los soplos. Hoy te voy a hablar acerca de los soplos inocentes. 1 de cada 5 bebés tiene un soplo inocente, mientras que 1 de cada 100 bebés puede tener un soplo orgánico grave. El soplo inocente es muy fácil para el pediatra de diferenciar simplemente con la auscultación. Al auscultar a un paciente vamos a notar que ese soplo cambia con las posiciones. Si el pacientito está sentado tranquilo, probablemente no lo escuchemos. Cuando lo hagamos parar o lo hagamos acostar o lo cambiemos de posición, el soplo puede aparecer. A veces existe el antecedente que el pacientito fue a una guardia estando con fiebre, lo auscultaron con fiebre y la fiebre desencadenó el soplo, y entonces cuando nosotros lo auscultamos en el consultorio no tiene el soplo, eso quiere decir que era un soplo inocente. El soplo inocente ocurre durante la sístole, es decir, la contracción del ventrículo, y es un soplo muy poco intenso, es decir, tiene una intensidad de 1 en 6 a 2 en 6. Con todas estas características, nosotros podemos hacer el diagnóstico de soplo inocente. Durante mucho tiempo se discutió si era necesario avisarle a los padres que su hijo tiene un soplo inocente. ¿Por qué? Porque ya la palabra soplo asusta mucho, y aunque nosotros sepamos que el soplo inocente no tiene ninguna repercusión y no está provocado por ninguna anormalidad, para mí es muy importante que los padres lo sepan. ¿Por qué? Porque si alguna vez a este niño lo ve un médico de urgencia o lo ven en una guardia y está con alguna situación que provoque taquicardia, por ejemplo, fiebre, miedo, frío o con una infección, la taquicardia desencadena soplos. Soplos que no tienen ninguna repercusión y ninguna importancia, pero el médico en la guardia le va a auscultar un soplo más fuerte de lo habitual, va a asustar mucho a los padres se van a asustar demasiado hasta que lo vea un cardiólogo y le diga que no es nada. Entonces, si ya el padre sabía que tenía un soplo, que es un soplo inocente, que hizo una consulta con un cardiólogo infantil, que le hizo un electrocardiograma, que le hizo un ecocardiograma, viendo que todo su sistema cardiovascular es normal, eso a los padres les va a llevar muchísima tranquilidad. Entonces yo recomiendo que ante el diagnóstico de soplo inocente, con tranquilidad, hagan una consulta con un cardiólogo infantil. El cardiólogo infantil confirmará que se trata de un soplo inocente, que no tiene ninguna repercusión, ninguna importancia. Ese niño puede hacer una vida normal, puede llevar una dieta normal y puede hacer actividad física. Y nunca más requiere controles cardiológicos, por lo menos por el soplo. ¿Y por qué se produce el soplo inocente? Cuando un líquido circula por un tubo, circula de una manera que se llama flujo laminar. Son láminas concéntricas de líquido que van circulando por ese caño. Si en algún lugar el caño tiene una estrechez o tiene una curva muy pronunciada, ese líquido, en lugar de funcionar en un flujo laminar, hará un flujo turbulento. ¿Nunca les pasó que abrieron una canilla para lavarse las manos, para cepillarse los dientes, y si la abrieron mucho, de golpe el caño empieza a hacer un ruido? De la canilla empieza a salir un ruido como muy fuerte, como de un líquido. Bueno, eso se debe a que el agua venía a flujo laminar y al abrir mucho, de golpe se convirtió en flujo turbulento. Como estamos hablando de caños, obviamente no hay ningún problema. Cerramos un poco la canilla y el ruido desaparece. Bueno, el soplo inocente es eso mismo. Ustedes tienen que pensar que el corazón de los chicos es mucho más chico que el nuestro, la sangre de los chicos es más espesa que lo nuestro porque habitualmente tienen más glóbulos rojos, y las arterias y las venas por las cuales circulan son mucho más delgadas que las nuestras. Entonces es muy común que en alguna curva de alguna arteria, por ejemplo, cuando la arteria aorta sale del corazón, puede haber flujo turbulento, y ese flujo turbulento se escucha hacia el exterior como un soplo. Pero en realidad ni el flujo turbulento ni el soplo generan ningún problema. Entonces, un niño con un soplo inocente solamente requiere el diagnóstico inicial. Una vez que existe el diagnóstico, no requiere más controles cardiológicos. Hay lugares donde piden para el ingreso escolar una consulta con un cardiólogo todos los años. No es necesario. Con el primer diagnóstico de soplo inocente hecho por un cardiólogo infantil, con el apto médico del pediatra, es suficiente.